Hola, bienvenidas y bienvenidos a En Defensa del Consumidor. Ya saben que nos vemos aquí cada martes a las 8:30 de la noche en Estudio B de Sin embargo. Nos vieron en el episodio pasado, hablamos de hábitos del consumo y espero que les haya gustado. Si no, también aquí pueden comentar qué les pareció y qué es lo que esperan, qué otros temas les gustaría conocer más a fondo. En este programa, en esta segunda emisión, les vamos a hablar sobre las y los influencers. ¿Ustedes los siguen en redes sociales? Bueno, pues vamos a hablar de cómo promocionan cosas muchas veces a través de publicidad oculta. También vamos a abundar en este tema con una entrevista con Fiorentina García. Ella es cofundadora de TechCheck, que realizó y publicó recientemente un informe sobre chatarra influencer. No se lo pierdan porque más adelante también en Abriendo Brecha tenemos una entrevista con Verónica Alcántara que nos va a hablar de la granja Cocotla y con Stefan Brodziak sobre la norma de eficiencia de vehículos. Acompáñenos aquí en Defensa del Consumidor. Bueno, y en la nota neta les traigo una información relevante. ¿Sabían ustedes que 9 de cada 10 escuelas de México todavía venden chatarra? Por eso, organizaciones están pidiendo una reforma para evitar que se venda en las escuelas. Bueno, les cuento que la organización El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia, REDIM, revelaron recientemente que todavía de un grupo de 9.381 escuelas públicas y privadas del país, en este campo 98% todavía venden productos chatarra. Por eso están buscando que el Senado apruebe una reforma a la Ley General de Educación en materia de entornos alimentarios saludables. Y bueno, esta iniciativa ya se aprobó en la Comisión de Educación, pero todavía está pendiente por avanzar en la Comisión de Estudios Legislativos. ¿Cuál es la diferencia? Ya les decía que ya hay algo que prohíbe la venta de productos chatarra en las escuelas. Es una reforma que se hizo en el 2014 a la Ley General de Educación, pero esta nueva reforma que están impulsando las organizaciones civiles, lo que la hace diferente es que está ya obligando a las secretarías de Educación Pública y a las secretarías de Salud a que se encarguen de vigilar precisamente que las infancias no tengan acceso a estos productos en las escuelas. Les cuento que justo la campaña Mi Escuela Saludable, que ya les hablábamos de ella en el programa pasado, quienes no lo han visto, pues los invito a que se regresen a nuestro primer episodio. Bueno, en esta campaña de Mi Escuela Saludable detectaron que en 93% de las escuelas se venden bebidas azucaradas y en 75% las infancias fácilmente pueden adquirir comida chatarra en el exterior de las escuelas. Algo que también es preocupante es que solo en 20% de los planteles se ofrecen frutas y verduras. Y otro dato, nada más en 22% de estas escuelas a nivel nacional hay bebederos o dispensadores de agua. Bueno, ya les decía que vamos a hablar de las y los influencers. Yo me imagino que ustedes, como yo, pasan muchas horas en el celular viendo memes, viendo videos, y precisamente las empresas de marketing y las empresas que venden productos chatarra pues han encontrado en las redes sociales y particularmente en las y los influencers un medio para promocionarse. Antes de empezar, pues les platico qué es un influencer. ¿Han escuchado hablar de ese término, no? Bueno, son personas que tienen, como su nombre lo indica, influencia en las personas que las siguen en redes sociales. Y hablamos de que tienen miles de seguidores, cientos de seguidores y hasta millones de seguidores. La organización El Poder del Consumidor y TechCheck, por ejemplo, hablan en su informe Chatarra Influencer, de que, por ejemplo, cuentas de información, cuentas que se dedican a publicar noticias, como Sin embargo,
que tiene unos 155,000 seguidores, pues no alcanza a las cuentas de otro influencer famoso por promocionar viajes que tiene más de 29 millones. Entonces estamos hablando de que realmente tienen mucho alcance estas personas. Y precisamente como en México no hay una normatividad clara sobre este tipo de publicidad, pues estas personas pueden promocionar productos sin que tengan pues realmente un control. Por ejemplo, hablamos de un antecedente aquí en México, el Partido Verde. Ustedes recuerdan que en el 2021 pues se vio claro cómo varias personas con cientos de seguidores, miles de seguidores en sus redes, pues se pronunciaron a favor de este partido. Y un caso también muy impactante fue el de Mariana Rodríguez. Es influencer y es esposa del hoy gobernador Samuel García de Nuevo León. Y bueno, todo el respaldo que tiene de sus seguidores en redes sociales, pues ayudó a posicionar a Samuel García a grado de que ahora es gobernador de Nuevo León. Precisamente la Profeco publicó recientemente, estamos hablando de agosto de 2023, una guía de publicidad para influencers que emite una serie de recomendaciones sobre la forma en la que deberían etiquetar sus contenidos. Por ejemplo, habla de que cuando están promocionando algún producto con una foto, pues tiene que tener la etiqueta de que es publicidad. Y cuando se trata de un video, durante todo el video tiene que tener también esta etiqueta de que es publicidad. Pero esto es solo una guía. Es una guía que acaba de publicar la Profeco. Todavía hay mucho por hacer en cuanto a legislar para regular específicamente qué está pasando en estos espacios digitales. A organizaciones como el Poder del Consumidor y TechCheck les preocupa en específico qué pasa con las infancias y las adolescencias que siguen a estas personas en redes sociales. De eso vamos a profundizar en esta edición de En Defensa del Consumidor, pero primero vamos a escuchar qué es lo que opina la gente, qué piensa de las y los influencers que siguen sus hijas e hijos. Esto es lo que opina la gente de cómo los influencers promocionan productos en redes sociales disfrazados de recomendaciones personales, específicamente productos chatarras para niñas y niños. Creo que sí la influencia que tienen es bastante, que es muy fuerte y que sí los productos que muchas veces promocionan son consumidos más que por el producto porque los promocionan. Creo que es una buena forma de promocionarse y además que los canales de comunicación están abiertos para ese fin, ¿no? Creo que cumplen las expectativas. Que en los jóvenes sí genera un impacto, tratan de establecer alguna forma de vestir, de comprar, de comer. Sobre todo su target, ¿no? Su público objetivo, que es muchas veces menores de edad, quieren vender alguna muñeca, ¿no? O algún servicio, algún dulce. ¿Sí sigues influencers? Sí, he comprado chocolate de MrBeast. Sí. Porque los ves anunciados en el video. En el video los veo. ¿Y crees que sí influye un poco que a lo mejor están ahí promocionándolo como recomendación? Sí, porque todos sus videos aparecen, está chido. Hay una chica que sale con un slime, o Sam Slime o algo así, y de pronto sí mi hija pidió en Día de Reyes una Barbie porque ella la promociona y a ella ni siquiera le gustan las Barbies. Entonces la terminamos regalando. El mismo algoritmo de YouTube les inserta anuncios de productos de Coca-Cola, ¿qué otros hay? Hay otras marcas, ¿no? De Pepsi, ¿no? Sobre todo refrescos con alto contenido de veneno. Jóvenes son prácticamente influenciados porque ellos sí, por ejemplo, siguen a youtubers y luego me dicen, no, pues necesito comprar esto, el otro. Y pues sí ha representado como que una parte de la mercadotecnia y las grandes empresas pues han visto que una forma de negocio pues muy viable. Ha evolucionado tan rápido precisamente la publicidad en redes sociales. Yo creo que no ha habido la manera de crear un marco legal a la par de cómo se difunden este tipo de contenido, ¿no? Ni tampoco una regulación. Todos los niños están expuestos y mientras exista legitimación, pues al final también como padres tenemos la responsabilidad de elegir y darles a ellos elecciones para que sea viable o no
el consumo de algún producto, ¿no? Apenas mis hijos me dijeron, vamos a las hamburguesas que están en no sé qué, y sí las llegué a consumir, estaban llenas de grasa, sí los llevé a consumir en una ocasión, pero sí haciendo al final del día la labor de conciencia, de que pues al final del día estas personas quienes promocionan no las consumen porque vemos que están muy delgadas, vemos que están muy ejercitados. Entonces al final del día ellos no pregonan lo que consumen si no estuvieran obesos, y no es así. En las cuentas de estas personas influencers, pues la publicidad suele estar disfrazada entre todas las publicaciones que hacen de su día a día, cómo les fue con una amiga, qué les pareció tal evento, y bueno, eso sigue con anuncios que a veces es difícil de identificar. Por ejemplo, están los casos de las mamás influencers que en sus redes sociales pues hablan de cómo educan a sus niñas y niños, y también de vez en cuando pues promocionan productos. También pasa con las niñas y niños, porque aunque en redes como Instagram está prohibido que niñas y niños menores de 13 años tengan cuentas, pues sí hay casos de influencers de estas edades con miles de seguidores. También un caso que está documentado es el de Bárbara de Regil, quien en 2021 usó a menores de edad para promocionar su proteína. Pero también se ha identificado que Danone promociona a través de las cuentas de mamás influencers productos como Danonino. También lo hace en las redes de las niñas y niños influencers. Por eso en esta ocasión invitamos a Fiorentina García, ella es cofundadora de la organización TechCheck, que nos va a hablar sobre qué encontraron en el informe Chatarra Influencer. Bueno, y precisamente para hablar más de este informe Chatarra Influencer, me da mucho gusto recibir en Estudio B, a Fiorentina García, cofundadora de TechCheck. Muchas gracias, Monse, por la invitación. Gracias, Fior. Pues mira, la idea aquí es que compartas con toda la audiencia más sobre este informe que realizaste con TechCheck sobre, bueno, más bien que es el primer análisis en México de la publicidad de comida chatarra a través de influencers. Entonces me parece muy, muy importante. Me gustaría empezar primero pidiéndote que nos expliques por qué es necesario impulsar la discusión pública en torno a regular la publicidad que realizan los influencers en redes sociales. Pues muchas gracias, Monse. Primero presento que es TechCheck. TechCheck somos la primera asociación civil en México dedicada a la defensa y protección de las y los consumidores digitales. Eso es una característica que tenemos, bueno, la principal característica de nuestra asociación civil. Es una asociación civil que mi colega Max y yo iniciamos en nuestros tiempos libres como compromiso social. Y ya refiriéndome específicamente a tu pregunta, quisiera regresarte con una pregunta. ¿Sigues algún influencer? Sí, sí sigo influencers. Sabes que sobre todo de los de comedia, pues es fácil empatizar con estas personas, ¿no? Acabas de decir, bueno, 2 puntos de los que después vamos a desarrollar más durante la entrevista, pero justo, por eso es importante. Porque todas y todos, ¿cuánto tiempo pasamos al día en nuestros celulares? Alrededor de 5 horas por día, y todavía los jóvenes más. Los jóvenes hoy en día gastan mucho tiempo en computadoras, en el mundo digital, en la economía digital, en las redes sociales, y entonces esto convierte a los influencers en una principal fuente de información de las personas, y especialmente de las personas vulnerables, jóvenes, adolescentes, niños y niñas. Por eso es importante empezar a revisar cómo está comportándose estas fuentes de información, en este caso los influencers. Y pues a pesar de toda esta relevancia que tienen los influencers en nuestro día a día, ¿por qué crees que en México las y los influencers promocionan productos sin temor a ser sancionados, ¿no?, por la Profeco, o sin seguir alguna norma? Pues en TechCheck lo hemos dicho muy claro, y es porque en México actualmente las redes sociales son
un mercado sin reglas, son una anarquía. Entonces los influencers, al ver que pueden poner sus propias reglas, que pueden comportarse como ellos deseen, por ejemplo, en este caso, publicitar los productos, pues considerando que no hay sanciones de por medio, no hay investigación, no están ahí las autoridades, no estaban ahí las asociaciones civiles enfocadas en la protección y defensa de los consumidores, de los derechos de los consumidores, pues entonces se convirtieron las redes sociales en México en una anarquía en donde pues cualquier influencer puede promocionar cualquier producto sin considerar la normativa actual que tenemos y sin considerar que aquí hay algo muy importante que tenemos que resaltar, Monse, y por ahí es donde tenemos que empezar y por ahí también es por donde la motivación que tienen las asociaciones de protección de los derechos de los consumidores es que tú como consumidora, yo como consumidora y todas y todos tenemos derecho a saber cuando se trata de publicidad. Tenemos derecho a saber cuando alguien nos está vendiendo algo. ¿Y por qué tenemos ese derecho? Pues simplemente porque no va a ser lo mismo que una persona, cuando tú compras en una tienda, el vendedor te diga, mira, esta agua tiene propiedades magníficas, viene traída de los Andes, etcétera, a que una persona que es tu amiga te diga, oye, es que fíjate que probé esta agua, pero pues no me cayó tan bien. Hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que las y los consumidores tenemos derecho a saber cuando alguien nos está tratando de vender algo, porque sabemos que de entrada hay un sesgo por parte de esa persona porque recibe un beneficio económico si es que logra venderte este producto. Y eso pasa, ¿no? Precisamente con las personas influencers que te promocionan, te venden un producto y como parece que te lo está recomendando alguien muy cercano, alguien conocido, y es más fácil confiar en que nos va a beneficiar cualquier cosa que nos estén vendiendo. Exacto. Y me quedo con lo que mencionaste tú cuando te pregunté que si seguías a un influencer y decías comediantes y mencionaste una palabra que es muy elemental en la relación influencer-seguidores. Generan empatía, dijiste. Es fácil tener empatía con ellos, ¿no? Y así es como funciona el mercado de influencers. Estas personas, a diferencia, por ejemplo, de tu actor o actriz favorita de alguna tele, tú no les estás viendo todos los días en su cuenta de Instagram o de Twitter, ¿no? No se construyen su fama a partir de lo que están haciendo en las redes sociales. Ellos se construyen su fama porque actúan en alguna película, porque participan en algún programa. Los influencers no funcionan así. Los influencers justamente se vuelven influencers porque empiezan a generar esta empatía con sus seguidores. Y esta empatía con sus seguidores se construye a partir de 3 características principales. Uno es, se vuelven especialistas en algo. También lo dijiste tú. Yo sigo influencers que son comediantes. Sí, ¿no? Son expertos en hacerte reír, ¿no? Por ejemplo, Exacto. Ahí está ya una especialidad. Tenemos influencers que son fitness. O sea, estos que les encanta ir al gimnasio, que te muestran una alimentación súper poderosa, que empiezan a mostrar sus músculos, las mujeres súper delgadas, etc. Tenemos influencers también que son de nutrición. Y la mejor dieta, y cuáles son los alimentos más saludables, o cuáles son los alimentos veganos, esto que anda ahorita muy de moda también. Tenemos influencers gamers, que esos, por ejemplo, son muy cercanos a los adolescentes por la etapa en la que están de su vida, ¿no? Entonces, estas personas se vuelven que, fíjense que vamos a organizar un torneo de esto y quién se suma y apúntense. Y les traigo aquí para enseñarles el último juego que acaba de sacar esta empresa, no sé qué. Tenemos a los influencers también sociales. Y todos estos activistas que últimamente se han vuelto muy polémicos y famosos también por eso, que son feministas, que son filósofos, que te vienen a hablar de la vida y que muchos conceptos para que entiendas cómo te puedes sentir más a gusto contigo misma y cómo tienes que ser más empática con la sociedad y el poder feminista, etcétera. Entonces, ese es el primer elemento. Tenemos influencers que se especializan en algo y por eso entonces empiezan a generar contenido a partir de esa especialización. El segundo elemento es que ese contenido lo empiezan a mezclar con sus aspectos personales, ¿no? Tú estás viendo la historia de tu influencer comediante y bueno, primero te va a salir tal vez una broma, pero luego te va a salir que fíjate que hoy amanecí de mal humor
y les presento, luego te va a salir, les presento a mi amiga que salí a comer con ella. Y luego te va a salir en la noche que está deprimido. Y luego te va a salir en la más noche, ya me voy a dormir y estoy muy cansado, pero fíjense que estoy leyendo este libro. Entonces, hay una mezcla de contenido entre lo que ellos son especialistas, pero que es también un contenido personal que empieza a hacer que generes esa empatía con este influencer. Y el tercer elemento, que es algo que también nos preocupa con los adolescentes, es este tema de un acercamiento ya como de un amigo, ¿no? Entonces, esa empatía se empieza a generar como en una especie de identificación de la personalidad del influencer contigo. Y eso, más allá de la publicidad, empieza a preocupar también a otras asociaciones, a otro tipo de actores, porque entonces esto empieza a generar también una personalidad una personalidad y una opinión en las personas, ¿no? Y esto puede presentar riesgos, por ejemplo, para la democracia, riesgos también para la autoestima de las y los adolescentes, etcétera. Entonces, a partir de estas tres características es como un influencer empieza a posicionarse en el mercado, en las redes sociales, y es cuando las empresas y las marcas empiezan a decir, mira, esta persona, a diferencia de George Clooney, que me puede vender por televisión el Nescafé que va a salir tomándoselo y ya, no. Esta persona va a llegar directamente con los seguidores, que son personas que se identifican con ese influencer. Y entonces es un engancho publicitario mucho más fuerte que hacer un comercial en la televisión. Porque también son a edades muy específicas, ¿no? Si el influencer es adolescente, pues su público por lo general son adolescentes. Sí, estas tres características hacen que justamente los influencers empiecen a generar una red de seguidores que son mucho más focalizados. Entonces tú como marca, como empresa de publicidad, pues sabes que ahí ya tienes un terreno mucho más planchado, ¿no? Y ustedes en TechCheck pues ya hablaban de impulsar una ley que regularizara esta cuestión de la publicidad que hacen los influencers. Yo te quiero preguntar qué tanto eco ha tenido esta exigencia en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, y pues qué tanto está en el tema de la agenda pública, ¿no?, de las autoridades. Eso es un tema que nos da mucho gusto. De hecho, recientemente, por ejemplo, la Procuraduría Federal del Consumidor junto con un grupo de trabajo lanzaron una guía de publicidad para influencers, ¿no? Y nos da gusto que en esta guía se recogen muchos de los elementos que nosotros en su momento investigamos y documentamos en el documento que mencionabas al inicio, que es el de Chatarra Influencer, en donde en TechCheck nos pusimos a investigar primero cómo estaban trabajando los influencers aquí en México, cuáles eran los alcances que tenían, las características, pero también algo que nos caracteriza nosotras como asociación civil es que siempre le ponemos un enfoque internacional. Somos un equipo mexicana-alemán, entonces siempre estamos muy conectados con qué es lo que está sucediendo en otros países alrededor en la materia de influencers. Entonces ahí incluimos varias de las recomendaciones que en Estados Unidos, en Francia y Alemania se están dando para empezar a discutir este tema. Entonces, cuando nosotros en TechCheck lanzamos la iniciativa Ley Influencer ya en 2021 para generar esta discusión de, a ver, está sucediendo esto, y a nosotros como asociación enfocada en la defensa de los derechos de los consumidores digitales nos importa porque estamos viendo que todas estas personas no están respetando el derecho que tenemos todos a la publicidad. Es cuando empezamos a identificar, por ejemplo, que pues en México, como en el resto del mundo, no estábamos preparados, sobre todo durante la pandemia, a empezar a hablar sobre este tema, ¿no? A ponerle atención a qué estaba pasando en las redes sociales. Y pues, ¿qué es lo que hemos visto? Esta guía vemos que ahí empiezan a recogerse muchos de estos hallazgos que están tomando en otros países, y es algo que celebramos mucho. Y también te quiero preguntar, bueno, más te quiero pedir que nos comentes más sobre por qué crean el Observatorio Ciudadano de Influencers, cuál es el objetivo y pues qué hacen desde ese observatorio. Ahí, Montserrat, nosotros decidimos junto con el Poder del Consumidor en desarrollar este observatorio porque al identificar que el mercado de influencers es un mercado anárquico,
sabemos que esto no va a cambiar hasta que, por un lado, la ciudadanía impulse más el tema, y entonces por eso es que buscamos que a través del observatorio las mismas personas consumidoras puedan estar monitoreando a los influencers y decirnos, oigan, yo encontré esta campaña de publicidad engañosa a través de este influencer, de esta marca. Y por el otro lado sabemos que es necesario que las autoridades, en este caso es la Profeco y Cofepris, puedan empezar a tomar cartas sobre la mesa. Celebramos que haya una guía, celebramos que empiece a haber una concientización, ya no solamente por parte de las asociaciones civiles, sino ya por la autoridad encargada de regular y de monitorear este mercado. Pero creemos que es sumamente importante para dar un paso más cercano al objetivo que tenemos, que es que se empiece a respetar la publicidad, nuestro derecho a la publicidad en las redes sociales, es que la Profeco empiece a monitorear con mucha más frecuencia, con mucho más alcance, y después de monitorear, hay prácticas que se han hecho en otros países para empezar a apoyar a los influencers, a las empresas y a las marcas a que acaten la normatividad, ¿no? Como enviar cartas, hacer reportes semanales o con algún tipo de periodicidad, empezar a evidenciar que, por ejemplo, estas marcas, estos influencers no están cumpliendo con el derecho, y ya en algunos otros países se empieza a hablar de discusiones a nivel de tribunales. Es decir, que no se quede solo en recomendaciones, ¿no? Así es, ¿no? Eso es el principal objetivo del observatorio, es que desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, impulsemos a que las autoridades no solamente dejen el tema en como, miren, esto es lo que deberían de hacer, sino como autoridad que está enfocada en proteger los derechos a través del marco normativo, empiecen a tomar cartas sobre el asunto y empiecen a revisar las redes sociales. Por solicitudes de información, por ejemplo, nosotros sabemos que en el 2022 la Profeco apenas hizo 20 monitoreos en cuentas de TikTok. No, y TikTok imagínate es usado, ¿no? Sí. O sea, sí, ¿cuántos sí. Anuncios de influencers al minuto nos salen de influencers? Promocionándote que la hamburguesa, promocionándote que el servicio de spa, promocionándote que el hotel, promocionándote que ya la proteína. Entonces necesitamos que las autoridades empiecen a ampliar ese alcance de monitoreo. Sí, Fiorentina, qué bueno que lo comentas y por eso era muy importante tenerte aquí en el estudio y que nos ampliaras más de esto que encontraron en el informe y sobre todo de todo el trabajo que hacen desde TechCheck. Te agradezco mucho y pues una invitación también a toda nuestra audiencia a que le eche un ojo a este informe y sobre todo que entre a las páginas del Observatorio Ciudadano de Influencers. Gracias, Fiorentina. Muchas gracias, Monse, y gracias a las personas. Ahora vamos a escuchar a Stefan Brodziak, que nos va a hablar sobre la norma de eficiencia de vehículos. Hola, soy Stefan Brodziak, miembro del Poder del Consumidor, llevando el tema de calidad del aire y también de cambio climático, y hoy les vengo a hablar del dióxido de carbono. No quisiera tener que hablarles del dióxido de carbono, pero tenemos que hablar del dióxido de carbono porque nos encontramos en medio de una crisis climática y el dióxido de carbono, este gas compuesto por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, es crucial entenderlo para poder hacer acciones que nos lleven a reducir la presencia de este gas en la atmósfera. ¿Y qué pasa con este dióxido de carbono una vez que está en la atmósfera? Lo que hace el dióxido de carbono junto con otros gases y compuestos de efecto invernadero es retener el calor que hemos recibido durante el día. Lo retenemos en la fase nocturna de la parte del planeta que está atravesando su noche. Retenemos este calor y no dejamos que se disipe hacia el espacio. Generalmente en el dióxido de carbono, junto con otros gases y compuestos de efecto invernadero, como son el vapor de agua, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos y otros más, retienen hasta el 90% del calor que acumulamos durante el día. Entonces, solo deja que se libere este 10%, lo cual, en términos generales, el efecto invernadero es importantísimo para la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Sin embargo, al haber excedido
en nuestros niveles de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, retenemos cada vez más calor y eso está alterando nuestros sistemas climáticos. Sin embargo, al haber excedido en nuestros niveles de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, retenemos cada vez más calor y eso está alterando nuestros sistemas climáticos, los sistemas climáticos del planeta, y ya lo hemos visto, ya incrementamos la temperatura media global en 1.1 grados centígrados. Y eso lo podemos ver a través de las distorsiones en el clima, como son efectos hidrometeorológicos, como los ciclones cada vez más intensos, más frecuentes, también las sequías, inundaciones, alteraciones en los patrones de las fases de lluvia y las fases de estiaje del planeta, pues están siendo trastocados, y ahí el tema del dióxido de carbono y estos otros efectos, gases y componentes de efectos invernadero, son importantísimos tomar en cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como país para regular debidamente nuestras emisiones de CO2? Tenemos una norma muy importante que ataca de manera muy directa a estos procesos de emisiones de CO2, y es la norma 163, la cual regula las emisiones de dióxido de carbono del escape de los vehículos. Esto, recordemos, el sector autotransporte en nuestro país es responsable más o menos del 25% de las emisiones de dióxido de carbono del total de las emisiones de nuestro país. Por lo tanto, esta norma es una de las normas más costo efectivas para reducir el impacto del dióxido de carbono en el sistema planetario. No es una norma que regule, recordemos, a nivel local las emisiones, sino que, bueno, sí los hace por los vehículos que se comercializan en nuestro país, pero estas implicaciones son a nivel global. Desafortunadamente, se desaprovechó el potencial de mitigación de esta norma, permitiendo que la redacción incluya ciertas flexibilidades, mecanismos de compensación y una serie de metodologías que benefician a la industria automotriz mexicana de una forma muy perversa, porque les permite cumplir con esta norma sin demasiados esfuerzos, sin hacer una transición tecnológica para la penetración de vehículos eléctricos y sin hacer más eficientes los vehículos que comercializan. Luego, entonces, tenemos una norma que es débil, que es laxa y que está desaprovechando el potencial de mitigación de esta norma, y más importante, es básicamente inconsistente con los compromisos climáticos de México adquiridos en 2015 en el Acuerdo de París para reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono y de otros gases y componentes de efecto invernadero. Entonces, fue un desperdicio, a pesar de que nosotros y otras organizaciones especialistas en la materia estuvimos presionando para que mejoraran la norma a través de nuevas metodologías, a través de modificar la forma de otorgar ciertos aspectos y beneficios que da la norma a los corporativos, es decir, a las marcas. Desafortunadamente fuimos escuchados, pero no atendidos en nuestras recomendaciones, y la norma que está pronta a publicarse pues desaprovecha el gran potencial que teníamos para reducir de manera muy costo efectiva en el sector autotransporte las emisiones de dióxido de carbono. Y en Abriendo Brecha vamos a escuchar a Denise Rojas, que nos va a hablar sobre un ave muy conocida en México, que es el guajolote. Bienvenidos a la sección Abriendo Brecha. En esta ocasión queremos contarles sobre un proyecto que se llama La Granja Cocotla, quienes tienen más de 15 años produciendo carne orgánica de forma sustentable, y para ello invitamos a su fundadora, Verónica Alcántara. Hola, Verónica. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Vero, cuéntanos dónde y cómo comenzó el proyecto de La Granja.
Bueno, en realidad no tenemos 15 años, tenemos casi 30 años. Empezamos en el 93 a partir de un trabajo de tesis de mi compañero de vida, de mi cómplice, mi esposo, el ingeniero Víctor Darwin Bolaños. La granja empezó en Texcoco con la idea de sacar una diferenciación de crecimiento con una comida, con una alimentación normal, digamos, de alimento balanceado, contra una alimentación más libre, más adecuada a los hábitos de consumo de la carne de pavo. Y así nació en el 93. Después, pues teníamos los animales, teníamos que desarrollarlos y al final, pues venderlos. Entonces iniciamos esta aventura. También siempre tuvimos como el objetivo de obtener, de saber cuál era la mejor carne que se producía bajo condiciones comerciales y bajo condiciones más libres de los animales, que salieran al patio, que estiraran las alas, que les diera el sol, que comieran lo que era parte de su dieta de manera libre. Pues está muy interesante cómo es que fue naciendo este proyecto. Para quienes nos están viendo, me gustaría si nos puedes compartir cómo es que crían estos guajolotes y también el beneficio que tenemos como consumidores, ¿no? Al adquirir este tipo de carne y si podemos hablar también de los beneficios que tiene para el medio ambiente la producción que ustedes hacen. A nivel nutricional, a nivel de los consumidores, pues es una carne de mucho mayor calidad, más sana, fresca, porque se va matando lo que se va consumiendo, no es carne vieja, congelada de hace años, no lleva preservadores, y esto contribuye al medio ambiente en mantener la calidad o la fertilidad del suelo, como dicen los agrónomos. Es decir, si yo no cada que mi animal consume, le regreso esos nutrientes que eran un desecho en una composta, pues estoy regenerando mi capa de suelo, que eso es lo más importante para el desarrollo de una agricultura orgánica, limpia. Obviamente este suelo, pues cada año va mejorando su nivel, su capa arable, y nos da una mejor producción año con año. Entonces los primeros años fue muy difícil, y afortunadamente los primeros años estábamos trabajando terrenos fértiles con cierta humedad, que es en el área de Texcoco. Después, cuando fuimos víctimas colaterales del aeropuerto fallido de Texcoco, pues nos tuvimos que ir, nos quitaron algunos terrenos que nos rentaban, la misma instalación que teníamos, pues nos fuimos a Tlaxcala. En Tlaxcala pues tenemos suelos muy pobres, muy deteriorados, muy contaminados, porque ahí sembraban cebada para las cerveceras y obviamente había residuos químicos tremendos que en ya más de 10 años que llevamos cultivando, pues yo no puedo decir que se ha revertido el proceso, pero sí ha mejorado mucho la calidad del suelo, la profundidad, la productividad, y con esto pues la producción de alimento para seguir manteniendo a los animales. Entonces este ciclo de nutrientes al suelo, pues nos da esa posibilidad, nos genera alimentos ricos para nuestros animales que viven sin estrés, entonces sin medicamentos, sin aditivos, sin la luz prendida todo el día, que salen a la luz del sol, y eso se convierte en una carne de mayor digestibilidad para la proteína que contiene, sin residuos tóxicos de antibióticos, y pues gana el suelo, ganan los animales en su calidad de vida y ganamos los consumidores al tener una carne de buena calidad. Sí, pues muchas gracias por compartirnos cómo es el proceso y qué otros productos podemos encontrar en la granja Cocotla, además de la carne de pavo, porque imagino que producen otros productos. Tenemos algo de frutales, algunas huertas, algunas hortalizas en microtúneles que han funcionado muy bien. Berries tenemos un poquito, tenemos una buena producción de hierbas aromáticas y culinarias, de romero, albahaca, tomillo, mejorana, toronjil, que incluso pues se pueden usar y se usan para bajar el estrés dentro de los animales y mejorar el sabor, como el orégano, el tomillo, cebollas, zanahorias. Tenemos una producción muy pequeña, en Tlaxcala son 8 hectáreas, no sé, por ejemplo, nuestras cosechas semanales no pasan de los 35 a 40 kilos de algunos productos. Ahorita, por ejemplo, es temporada de jitomate,
Tenemos borregos, los borregos son animales muy nobles en ese sentido porque ellos comen todo lo que hay de residuos de pastura, ¿no? Son podadoras mágicas que se comen todo lo que queda, los rastrojos, y de esa manera su excremento todavía es de mayor calidad para incorporar a nuestros compostas, ¿no? Tenemos la carne de cordero en corte, la de conejo, la de pavo, algunas conservas, por ejemplo, tenemos jitomate, que a veces a los consumidores no les gusta porque son bolitas chiquitas o muy deformes o no muy llenas, y entonces hacemos caldillos de jitomate, hacemos algunas cosas encurtidos como la col en chucrut, los chiles, los pepinillos agrios, son cosas que mejoran mucho tu digestión, que tienen una función a la hora del consumo de las carnes también, porque acompañan a la posibilidad de digerir de manera más fácil y complementar esta nutrición, ¿no? Tenemos unas gallinas, tenemos poco huevo, en realidad no pasamos de los 800 huevos a la semana, son más o menos 600 gallinas, entonces pues en el sistema orgánico no ponen todos los días ni todas, la producción es baja, pero son alimentos muy frescos y de buena calidad. ¿Dónde podemos encontrar sus productos para que pues como consumidoras y consumidores podamos adquirirlos? Bueno, nosotros participamos en 3 mercaditos orgánicos actualmente. Uno está en la Colonia Roma, en Álvaro Obregón 185, el Foro Tianguis Alternativo, Campo y Ciudad. Ahí estamos los domingos de 9 a 3 de la tarde. El otro tianguis es también el domingo, que es en la Colonia del Valle, en la avenida Xochicalco 720, entre Miguel Laurén y Pilares. Solo los domingos, de 9 a 2:30, pues nos trasladamos, nos repartimos los equipos y ahí estamos a sus órdenes. Pueden venir aquí a Texcoco, que aquí lo que conservamos nada más fue un punto de venta y distribución. Y con toda esta información, ¿no creen que es importante reflexionar sobre esta publicidad encubierta en las redes sociales? Sobre todo porque está llegando a niñas, niños y adolescentes. Tal vez muchos de ustedes no sabían que hay empresas que les pagan a estos influencers y que algunos tienen apenas 6 o 7 años. Por eso en esta ocasión, el Poder del Consumidor nos comparte 5 tips que nos pueden ayudar para ser consumidores y consumidoras más responsables. 1. Recuerda que cuando una o un influencer recomiende bienes, productos o servicios, debería informar claramente en las redes sociales donde las está publicando si es o no publicidad y si tiene o no una relación comercial con el fabricante. 2. Toma en cuenta que cuando una o un influencer recomiende un producto o servicio, debe informar veraz y claramente sobre el mismo, pero también debe cumplir con la regulación específica, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, de tabaco, vapeadores, bebidas endulzadas y comestibles chatarra. 3. Si tienes hijas o hijos, platica con ellas y ellos sobre los influencers y hazles ver los intereses comerciales que hay detrás de muchos de ellos. 4. Revisa con tus hijas o hijos qué tipo de contenidos ven en las plataformas o redes sociales e identifica la publicidad engañosa y encubierta para evitar que consuman los productos no saludables que recomiendan las y los influencers. 5. No permitas que influya en tus decisiones de consumo el hecho de que lo anuncie algún influencer. Pues vivimos ahora en un mundo cada vez más digitalizado, todo cambió después de la pandemia, las niñas y los niños están más expuestos a redes sociales, a las tablets, a los celulares, pero también nosotros, las personas adultas. Por eso es importante reflexionar sobre qué contenido estamos viendo en redes sociales, qué nos están invitando a consumir las y los influencers que seguimos en estas plataformas. Les quiero recordar que es su derecho a estar informadas e informados y conocer cuando se trata de publicidad, precisamente si la están viendo desde las redes sociales. Gracias por seguirnos aquí en Defensa del Consumidor. No se les olvide que cada martes nos vemos a las 8:30 de la noche en Estudio B de Sin Embargo, en ese programa que hacemos en colaboración con el Poder del Consumidor.